Comenzamos un lunes más esta tertulia vecinal a las 11 de la mañana de este lunes ya 8 de junio del 2026. Es la penúltima de la temporada, la última será el lunes siguiente, el lunes 15, que cerramos la temporada en el Sur Despierta. En el día de hoy cuento a mi izquierda con Santiago Gallero. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Yo más o menos. Triste porque se van a acabar las tertulias, ¿no? No, pero incluso cada vez tengo más claro que está deseando que acabe, ¿no? No, yo no. Presión o que yo no. Insiste, y que se acaba, ¿no? Ya está la cuenta atrás hace mucho. Buenos días, Estefanía, ¿qué tal? Buenos días, David, ¿qué tal? Bien, con sueño hoy de lunes. Bueno, los bien. lunes ni las gallinas ponen huevos. Ya. Ángel Mario, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, David, ¿qué tal? Aunque creo que Cloti sí pone huevos. Cloti pone huevos, pero ya está viejita la pobre y cada vez le va costando más. Pero dicen que las mejores gallinas, el mejor caldo de las gallinas viejas. Sí, pero yo a mi Cloti no la voy a matar para hacer un caldo. La Cloti morirá de vieja allí. Vamos. Un entierro. Sí. Oficial. O sea, después de todo el servicio que ha prestado, no solo a mi familia, sino a más familias, porque nosotros, tanto huevos para nosotros, siempre repartimos, ¿no? Así que la pobrecita, no la más. La pobre. No, pobrecita Cloti, o sea. Bueno, vamos a comenzar con un tema de actualidad, y es que el pasado 27 de mayo poníamos una noticia que pues parece que hemos normalizado en la isla de Fuerteventura, y es que un menor padecía largas horas junto con su familia en el hospital de Fuerteventura. Era derivado del Centro de Salud de Morrojable hacia el hospital de Fuerteventura por posible torsión testicular, una lesión que se prevé, que dicen los facultativos, debe de ser de inmediata atención. Gracias, Santiago, de verdad que máquina es, sinceramente, por eso lo tengo aquí conmigo. Y estuvo hasta 6 horas esperando por esa ecografía, una ecografía que también los padres dicen que por qué en Morrojable no se hacen ecografías. Empezamos por Santiago Gallero. Vaya, bueno, yo creo que sobre todo podríamos comenzar con que se ha normalizado el que se tenga que esperar tanto, ¿no? Y en este caso, cuando son personas adultas, aunque puede estar padeciendo también un fuerte dolor o su situación de salud lo requiere una atención rápida, parece que las personas adultas podemos aguantar algo más que menores, ¿no? Es la sensación que solemos tener, porque los padres que la acompañan y el resto de familiares que saben que la han trasladado al hospital con una urgencia, pues estarán pasándolo muy mal, ¿no? Esperando que se resuelva ese tema y que mejore su salud lo antes posible, ¿no? Pero 6 horas en la sala de espera, yo creo que eso no lo podemos normalizar de ninguna manera, ¿no? No quiero criticar que quizás en el hospital falten pediatras o falten especialistas que puedan llevar a cabo alguna atención a esa persona y a ese menor, pero si es eso, pues podríamos empezar a analizar cómo resolverlo lo antes posible, porque este caso que tú publicaste, yo conozco alguno más. Incluso una nieta también pasó 5 o 6 horas en la sala de espera esperando que fuera atendida. Llegan como cualquiera que llegue al hospital y te hacen el triaje casi de inmediato, pero luego de que te hagan el triaje a que te atiendan, pues ahí ya pasa demasiado tiempo. Yo creo que aunque esté abarrotado la sala de espera, porque hay que decir que la sala de espera de los hospitales y el majorero a veces se llena con mucha frecuencia y con casos que no son tan urgentes, no deberían de usarse precisamente la urgencia del hospital, pero la gente se asusta, le entra el pánico y sobre todo si es fin de semana acude al hospital con una rapidez tremenda, o si es de noche ya tarde, aunque sea por cualquier circunstancia que no es tan grave como para utilizar un hospital, ¿no? Pero en definitiva yo creo que deberían de plantearse, sobre todo las autoridades que tengan la competencia, en ver qué solución se le puede dar, ¿no? Si hay que ampliar la plantilla, que igual no es nada fácil también, ¿no? Encontrar médicos especialistas que quieran venir a Fuerteventura, estar aquí viviendo, que esa es otra, ¿no? E incluso igual se le añadiría el problema de la vivienda, ¿verdad? Saber también, ¿no? Que puede hacer que los especialistas no quieran venir aquí por falta de vivienda o porque es cara o por simplemente no se adaptan a vivir en la isla de Fuerteventura, porque hay que decir que aquí hay una paz y una tranquilidad que igual
no existe en las islas capitalinas, y esa forma de vida de tan tranquila igual tampoco les gusta, no sé, puede haber mil circunstancias, pero habría que hacer un estudio, pienso yo, debería de buscarse cómo poder solucionar que estas cosas que están pasando dejen de pasar. Yo recuerdo hace unos años que para cualquier cosita que tuvieras que tener un especialista en concreto, ya tenías que viajar a Gran Canaria, fuera lo que fuera, ¿no? Para que te atendieran algún problema de la cabeza o de corazón o lo que fuera. Y poco a poco hemos conseguido que aquí algunas de esas especialidades ya nos atiendan, ¿no? Pero falta un estudio. Yo creo que habría que hacer un estudio profundo de cómo está la sanidad en la isla, qué necesidades hay que cubrir, qué atenciones son las que deberían de estar presentes en el hospital, y después del estudio pues sacar las conclusiones y buscar una solución, ¿no? La que fuese, ¿no? Porque los ciudadanos de la isla creo que demandamos que sea más rápida, más eficaz, y sobre todo los que viven a 100 kilómetros del hospital, ¿no? Que todavía padecen encima ese traslado tan largo hacia el hospital, ¿no? Estefanía León. Bueno, pues a ver, creo que esto es un problema muy grave. Es un problema que se va normalizando mucho, no solamente en niños, sino también en adultos. Es muy común escuchar, si vas a ir al hospital a urgencias, las 6 horas no te las quita nadie. Y yo, por ejemplo, creo que la gente del sur sí se lo piensa. Es decir, la gente del sur va al hospital cuando no puede más. ¿Qué pasa? A ver, yo creo que primero creo que urgencia es un tema muy complicado, ¿no? Porque tú realmente no sabes lo que hay dentro. No sabes si ha venido alguien que esté entre la vida y la muerte, no sabes lo que tal. Se supone que para eso está el triaje, ¿no? Que el triaje te va filtrando qué casos son más urgentes y qué casos son menos urgentes. En el caso de este menor, no sé qué pruebas le habrán podido hacer en el triaje para determinar si era más urgente o no. Entiendo que al final, si los padres se han quejado por la falta de información, en ese triaje no le dieron mucha información, cuando al final creo que simplemente diciéndole, oye, mira, no es o no tal, si lo vieron ahí, ¿no? Creo que al final deja a las familias mucho más tranquilas, a la espera, pero por lo menos las deja más tranquilas. Por otro lado, no sé si es cierto o no. A mí hace tiempo me comentaron, primero lo que decía Santiago, que podía haber falta de médicos. Y me llegaron a comentar que había médicos que venían a hacer las guardias de fin de semana desde Gran Canaria, que venían y estaban aquí. También me dijeron, que tampoco sé si es cierto, no tengo la información contrastada, que cobraban 1.200 euros por un fin de semana. Con lo cual, si viene un fin de semana y haces la guardia y cobras 1.200 euros, barato no es. Es decir, está viniendo y está siendo recompensado por ese fin de semana. Es verdad que yo he ido a lo mejor pocas veces, afortunadamente, que tengo que pisar el hospital, y a lo mejor he estado aquí previamente en el centro de salud, y a lo mejor y se me ha dado el caso de ver al mismo médico que está aquí atendiendo de medicina, de médico de cabeza, aquí, y luego ir a urgencia y encontrarte al mismo facultativo. Entonces dices tú, si vas a hacer una urgencia, que normalmente son 12 horas, pero ese médico o esa médica lleva ya 8 horas de trabajo, también hay que ver en qué condiciones están esos especialistas. Entonces, está claro que hay que hacer una modificación, ¿no? Hacer a lo mejor una parte para personas que estén menos graves y otras que estén para más graves, a lo mejor para intentar que las horas de espera sean menores. Pero tiene que ser un problema que se solucione ya. O se me ocurre también que puede haber una parte para niños y otra para adultos, porque es verdad que si es un niño menor de 18 meses, te lo atienden sobre la marcha, porque yo he ido y sobre la marcha, cuando Sergio era pequeño, y sobre la marcha, que esté lleno, te pasan por triaje y automáticamente te pasan a una cama. Pero mayores de 18 meses te tratan prácticamente como si fueras adulto. Ángel Mario. Bueno, pues yo lo primero, solidarizarme con esta familia, ¿no? y con otras tantas que pasan lo mismo y que no se atreven a denunciar o pasan en el mal trance y después lo que quieren es pasar página, ¿no? Pero luego
los representantes políticos no se deben de extrañar cuando, sobre todo, las personas que viven más al sur en la isla Fuerteventura, como en el municipio de Pájara, dicen que la sanidad es de segunda o de tercera, o al menos el trato que reciben en este municipio, ¿no? Porque no solo estamos hablando de las 6 horas en las que agonizantes, en las que esta familia ha tenido que estar esperando a que realmente sea atendido por un especialista en Puerto del Rosario, ¿no? Hay que contar también la hora y media mínima de trayecto, sino 2 horas de trayecto entre Morrojable y Puerto del Rosario, más las que habrá tenido que sumar para ser atendido en las instalaciones sanitarias aquí en Morrojable, ¿no? O sea, estamos hablando que pueden haber transcurrido hasta 10 horas mínimo hasta que ese niño haya podido tener una solución, y unos padres que han visto cómo su hijo sufría, ¿no? Y yo que tengo 2 hijos y que les veo que sube la fiebre por encima de 38 y ya me pongo fatal, pues viendo un hijo con ese tipo de dolor, me solidarizó, pero profundamente. Y porque ya no solo eso, sino es que hay que tener un poquito de humanidad, ¿no? Porque no es lo mismo llegar de Puerto Rosario con una urgencia, que no ha tenido ni siquiera que tener un traslado, que cuando te viene una persona que viene desde el sur de Fuerteventura. Y yo entiendo que en la urgencia, yo no soy sanitario, no soy nada que tenga que ver con la salud, no tengo especialidad ninguna en eso, más allá de haber estado enfermo en algunas ocasiones y de ver a otras personas también, incluido mi familia. Pero el triaje ya está hecho, o sea, viene entiendo que ese niño viene derivado del Centro de Salud de Morrojable ya con un parte que le está indicando una posible afección grave, y que no se entiende cómo es posible que luego llegue ahí arriba y tenga que estar otras 6 horas esperando. Estamos hablando de que un menor de creo que de 8 o 9 años en este caso, y no se entiende. Y luego cuando dice la gente, es que somos de segunda o de tercera, pues claro, es que es normal que tengan esa sensación, porque el trato no es el que nosotros entendemos que debe ser el adecuado y correcto. Y Pájara está muy lejos de que eso se solvente, ¿no? Date cuenta que empezamos a hablar este año de un CAE, que es un centro de especialidades médicas, pero es un centro que no tiene urgencia. Que lo tengan claro, o sea, no es urgencia, es citas médicas, o sea, no va a solventar todavía la necesidad urgente que tiene la población, sobre todo del municipio de Pájara, y que no tiene ni aparatos mínimos para poder hacer una detección precoz de este tipo de casos, que son los que señalaban, ¿no? Entonces, estamos muy lejos. Fuerteventura le queda mucho por trabajar en el tema sanitario, y yo creo que al municipio de Pájara, a la población residente sobre todo, se le debe tomar más en serio y más en cuenta a la hora de, como decían aquí también los compañeros, de hacer un diagnóstico de las necesidades que realmente tiene la isla en materia sanitaria. Segunda ronda, Santiago. Bueno, pues podríamos decirle a los políticos de todas las fuerzas políticas que en las próximas elecciones se vayan a presentar, de que dentro de su programa electoral y de sus intenciones pueda poner la sanidad en los puestos de salida, ¿no? Como un estudio y unas propuestas para poder buscar soluciones, ¿no? Evidentemente los centros de salud, hay muchos que no tienen la capacidad de absorber las urgencias que les llegan. Hay médicos que incluso si la ambulancia ha tenido que salir con alguna urgencia, ha tenido que desplazarse con la propia ambulancia. En definitiva, que quizás sea de verdad el momento en que los políticos, y sobre todo los que se presenten al Parlamento de Canarias, sus fuerzas políticas pongan en los puestos de salida de sus demandas, de sus necesidades, la sanidad, ¿no? Como tal, ¿no? Porque un hospital hacia el sur, si yo llegaba hablando de ello 20, 30 años, sí, pero sigue sin existir, o sea, sin haber. De hecho, cuando se llegó a hablar de un nuevo hospital en la isla y que podía ser ubicado en Puerto Rosario, yo creo que el sur al final hasta decía que sí, con tal de que hubiera un hospital con mayor capacidad y también con mayor atención a los pacientes, ¿no? Pero al final se decidió con remodelar el que ya teníamos, que eso no significó que aumentara el número de camas, y no sé si lo llegó a hacer el número de especialistas y de medios, porque también traer un especialista y no darle los aparatos que necesita, al final pues es casi como no tenerlo, ¿no? En definitiva, creo que deberíamos de empezar a tomarnos en serio el tema de la salud
como la educación, pero la salud creo que primero, porque sin salud no tendríamos educación ni tiempo. Si estás malo, estás enfermo o si terminas falleciendo, de nada te va a valer la educación. O sea que creo que la prioridad está en buscar cómo solucionar la salud en la isla de Fuerteventura, bien sea volviendo a planificar un hospital más al sur, que no tiene por qué ser Morrojable, que puede ser en la zona de Tuñeje o La Bajita, o donde consideren oportuno lo que para ellos han estudiado, ¿no? Pero que de verdad empecemos a ver qué necesidades debemos de cubrir, porque luego lo que yo comenté antes, si tienes que desplazarte a Gran Canaria, la mitad de las veces tienes que desplazarte con alguien que te acompañe, porque no estás bien de salud, o sea, no estás físicamente y mentalmente bien para viajar solo. Y eso origina unos problemas tremendos de económicos, de alojamiento, de gastos añadidos, que hay quien puede cubrirlo y hay quien no. De hecho, también vi aquí en tu medio un chico de aquí de Morrojable que pedía ayuda. O sea, en definitiva, sí, que nadie se ha planteado de verdad que la salud es un bien que necesitamos todos, tengamos o no tengamos medios económicos para poder sufragarnos, ir a la privada o viajar a Gran Canaria a hacernos las pruebas necesarias que aquí igual no nos las hacen. O sea, yo creo que es el momento, tenemos las elecciones del 2027 ya a la vuelta de la esquina, de que todas las fuerzas políticas pues empiecen a trabajar y planificar su programa electoral y el futuro de esta isla, teniendo en cuenta la prioridad de la sanidad, porque hasta que no pase algo. Yo me acuerdo hace unos años cuando aparecieron por primera vez las guaguas del doble piso, ¿no? Sí. Que hacían excursiones, ¿no? Y en vez de llevar a 40, 50 personas, llevaban 75 personas dentro de la guagua, ¿no? Y más de una vez se planteó más de uno, y si tiene un accidente una guagua con tanta gente dentro, ¿hay capacidad de ambulancia? ¿Hay capacidad en los centros de salud y en el hospital para poder atender ese accidente exclusivo de una sola guagua, ¿no? De doble piso, ¿no? O sea, no sé, que alguien se está planteando de verdad que podamos sacar adelante una situación extrema en esta isla con los medios que en este momento contamos. 349 días, para ser más exacto, quedan para las elecciones. Estefanía León. Bueno, pues yo estoy muy a favor con lo que acaba de decir Santiago. Creo que es un tema que tenemos que poner ya sobre la mesa de manera firme y buscar soluciones cuanto antes, porque al final no se puede permitir. Es verdad que cuando estamos bien no le damos esa importancia, pero después cuando nos toca ir al hospital es cuando vemos la realidad que sigue sin cambiar. Entonces creo que es un problema que se tiene que solucionar, que además creo firmemente que la persona o el grupo político que se ponga con firmeza a ello y que pueda cambiarlo es alguien que va a estar ahí muchos años, porque creo que es algo que vamos a agradecer todos, no solamente la gente del sur de la isla, sino la gente. Es decir, que tú vayas al hospital y que tú digas, hombre, pues en 2 horas sales de aquí. Es decir, dependiendo de las urgencias, ¿no? Pero que tú no digas esto, que las 6 horas no te las quita nadie. Que esa frase sea capaz de quitarse en la isla de Fuerteventura, creo que es un éxito total, muy complicado, por otro lado, pero que sería un gran éxito. Ángel Mario. No, poco más que decir que desgraciadamente seguiremos sufriendo la escasez de recursos materiales y recursos humanos en la isla de Fuerteventura con el tema de sanidad, ¿no? Y bueno, ahora no voy a contar los casos míos personales, pero desde luego que hay que poner remedio y pronto, y que no les veo yo que estén en este asunto, ¿no? Y decía Gallero, por ejemplo, antes, que una de las excusas que se pone, por ejemplo, es la falta de vivienda para estos facultativos, y yo creo que no, que a la hora de encontrar vivienda en la isla de Fuerteventura, precisamente este tipo de profesiones no son las que tienen dificultad para encontrar vivienda. Si acaso otro tipo de personas con otras características económicas y salariales y de tipos de contratos sí que la pueden tener, pero desde luego no son los facultativos sanitarios los que a día de hoy tienen dificultades en la isla de Fuerteventura para encontrar vivienda. Eso no es la razón, y desde luego el sistema sanitario y la normativa sanitaria en Canarias puede obligar y forzar tranquilamente a
a que los facultativos sí tengan que estar en la isla de Fuerteventura, les guste o no les guste, ¿no? Porque no dejan de ser funcionarios de carrera a las que tú le puedes obligar o si quieres puedes incentivarlo o no. Y luego es que parece mentira como si en Canarias no tuviésemos canarios estudiando en las distintas ramas de la sanidad, pero sin embargo por el sistema que hay actualmente se ven obligados a salir no solo de Canarias sino hasta de España, ¿no? que son apreciados, por ejemplo en países fronterizos con nosotros como es Portugal, son más apreciados que en España, ¿no? Ahí estamos viendo huelgas y manifestaciones a nivel nacional de los médicos que se manifiestan por sus condiciones laborales. Entonces yo creo que sí que se puede solucionar, se pueden buscar medidas para que los facultativos también estén en la isla de Fuerteventura. Cuando me nació mi primer hijo, que ahora tiene 18 años, ya teníamos un problema grave en la isla de Fuerteventura con tener recursos a la hora de pediatría, ¿no? De personas, de facultativos especializados en pediatría, y están pasados 18 años. O sea, en 18 años no han sido capaces de suplementar esto. Entonces, cualquier persona, mujer embarazada, que tiene un problema, una dificultad a la hora de dar a luz, tienen que ser derivados a Gran Canaria, ¿no? Al Hospital Materno Infantil. Pero es que en el caso nuestro incluso tenían dificultades aquí, que lo recuerdo, que el médico que nos los llevaba decía, mira, es que hasta a mí me cuesta derivarlos para allá, y lo que nos dijo es, mire, váyanse a Gran Canaria y entren por urgencia. O sea, lamentable que ni siquiera en Fuerteventura sean capaces de armar un expediente para que tu hijo no tengas que estar haciendo, entre comillas, trampa para ser atendido en un hospital en Gran Canaria cuando en Fuerteventura no lo tenemos. Eso es lamentable, y eso lo que evidencia es una carencia de acción política de todos estos últimos años, porque yo estoy hablando de hace 18 años, de la clase política que no lo tiene como una prioridad, y todo el mundo no tiene acceso a la sanidad privada. Entonces, y luego que en Fuerteventura lamentablemente todavía tienes que tirar de teléfono cuando tienes una enfermedad muy grave para que tengas, entre comillas, cierta prioridad, pero que cuando ya te ves con la soga al cuello, cuando te ves con enfermedades graves, no estamos hablando ni siquiera de lo que decía esta persona, ¿no? El problema que ha tenido con el niño, ¿no? Que podía ser incluso mayor. Porque claro, si no le haces pruebas, pues no lo sabes. O sea, todos conocemos de personas que llegan allí y le dicen, váyase para su casa, que usted lo que tiene, pues no ha ido al baño 3 días, pues váyase tranquilo para su casa, que lo que tiene es un problema de intestinal, pero de tránsito intestinal, cuando tiene problemas mayores simplemente porque no tengamos especialistas o aparatología o personal dispuesto para hacerte determinados tipos de pruebas, y ya después ya es tarde. O sea, hay que ponerse manos a la obra, y tenemos 70 parlamentarios sentados en el Parlamento de Canarias que deben de alzar la voz. Y yo animo a todos los representantes políticos a que, como decía que yo, prioridades, y la sanidad tiene que ser una prioridad. Es verdad que tenemos problemas en vivienda, pero la sanidad tiene que ser una prioridad, y hay que tomárselo en serio, y la gente tiene que tomar muy buena nota, y cuando les llamen para preguntar a las encuestas y demás, pongan la sanidad por delante. Ya en su día en Fuerteventura hicimos una manifestación, todos los majoreros, que al final, en mi opinión, no sirvió para nada, porque lo que ha ido viniendo porque ha ido cayendo por la inercia, porque sí es verdad que se ha implementado determinados servicios, sobre todo en lucha contra el cáncer, pero seguimos estando muy cortos. En Pájara tenían servicios que tienen que ver con este tipo de cuestiones que han ido, creo que los han perdido, ¿no? La hemodiálisis, o sea, que se tenía, y se tenía entre comillas en precario, creo que lo han perdido o lo tienen. Entonces, no hemos ido para adelante, hemos ido para atrás. O sea, entonces, es muy importante y urgente, y claro, como hasta que no te pasa, no te das cuenta, y si escapas y sobrevives, lo que quieres es olvidarlo, al final seguimos igual. De todas maneras, un apunte que se ha olvidado, hay que utilizar la reclamación. Por supuesto. Porque la mayoría de nosotros nos enfadamos en aquel momento y pasamos
unos nervios tremendos, pero como está diciendo Ángel, luego nos vamos para casa y lo primero es que queremos ya relajarnos y olvidarnos de ese mal trago que acabamos de pasar, ¿no? Pero si no pasamos por administración y ponemos la reclamación por escrito, al final todo se queda en nada. Sí. Yo sé que hay más de uno que lo ha hecho y al final tampoco hay una solución, pero si fuéramos muchos, todos los afectados quienes vayamos y hagamos la reclamación por escrito, en algún lado tendrán que hacernos caso. El problema a veces lo originamos también nosotros al no reclamar por escrito, o sea que cada vez que consideremos que algo no se ha hecho bien, vamos y hacemos la reclamación por escrito, y a ver si entre todos también hacemos que quienes tengan que tomar las decisiones de solucionar estos problemas lo hagan, ¿no? Totalmente. Bueno, pasamos a otro tema, y es que lo acabamos de comentar, 349 días faltan para las próximas elecciones, del 23 de mayo del 27. Y ya ha habido un movimiento, yo lo comentaba el pasado miércoles a los consejeros de Coalición Canaria, digo, mira, pues en esta legislatura no ha habido moción de censura. Toma, el viernes moción de censura en Antigua, y es que se juntaron Coalición Canaria, Partido Popular, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Contigo. Presentaron una moción de censura en el Ayuntamiento de Antigua para desalojar de la alcaldía a Matías Peña. De alternativa. ¿No provocaste tú? Sí, totalmente. Sí, al final, sí, hay que buscar un culpable, aquí estoy, ¿no? Para no todo. pasa nada. El candidato propuesto para asumir la alcaldía es Juan Cabrera, concejal de AMF, quien encabezaría un nuevo pacto político formado por estas 4 fuerzas. Este movimiento abre un nuevo escenario político en el municipio de Antigua y queda ahora pendiente de la tramitación oficial de la moción, y se convocará el pleno correspondiente. Creo recordar que será el día 19 de junio. Después también me lo dirán. Va a comenzar este tema, a quien no le gusta comentarlo, Estefanía León. A mí pensé que este tema era de Ángel Mario. No, Ángel Mario es el último. Ay, Dios. Yo soy de Tuiné. Ángel Mario es el último. Yo soy de Tuiné, que ahí también vienen curvas, pero el programa más corto ya lo trataremos. Hoy no vamos a tener sección de... O sea, no. de esto de rumorología. Yo lo sabía. ¿Cómo se llama? Hombre, Evidencia, pero mira, pero- lo dijo en la última que yo estuve, que venía las cosas turbias y tal, lo dijiste y mira. Sí, vienen Qué turbias, va. sí. Bueno, a ver, pues qué les digo, que a mí las mociones de censura cuando queda un año me parece un error porque llevas 3 años haciéndolo bien, ahora falta un año, ya lo has hecho todo mal, propones a un nuevo candidato, haces cambios, al final lo que consigues es tener un año perdido bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, porque de aquí a un año habrá cosas que no se pueden hacer, te estarás entrando en el ayuntamiento, haciendo todos los cambios, y al final quien va a ser el perjudicado o quienes van a ser los perjudicados va a ser el pueblo, porque te llegarán y te dirán, no, que somos nuevos, que estamos nuevos, es que estamos viendo cómo están las cosas, es que tal, y al final palabras, y los hechos serán que tenemos un año hasta las elecciones en las que se hará más bien poco. Así que nada, es un derecho que hay, es una cosa que se hace de manera legal, pero que para mí es un retraso completo cuando lo haces a estas alturas, porque si tú cuando empieza la legislatura lo haces, no estás de acuerdo y dices, venga, vamos a hacer una moción de censura cuando lleva el alcalde un año, pues te lo puedo entender porque te quedan 3, tienes opción de hacer cosas, tienes opción de ayudar al pueblo, que es para lo que estás ahí. Y entonces sí tiene sentido. Cuando queda un año, para mí simplemente es una estrategia política, y al final con los perjudicados como siempre. Yo no sé si será el culpable o no, Santiago, pero seguramente el de Contigo ella la culpa a Matías porque no se entendía antes con Juan Cabrera y ahora lo va a ser alcalde. Santiago Gallero. No me he enterado de nada. Sí, ¿no? ¿Conmigo? No. ¿Con quién querías tú? Somos democracia. Hombre, mira, Antigua creo que es uno de los municipios de la isla de Fuerteventura que más mociones de censura Sí. ha tenido a lo largo de la historia de la democracia, ¿no? Creo recordar, ¿no? Y, o sea, ¿qué experiencia tienen en eso Sí. de estar de acuerdo hoy, mañana no, pasado sí, y vuelta otra vez a la misma, ¿no? Pero bueno, mira, te voy a decir algo, Steffi. Este grupo que va a entrar a partir del día que se convoque el pleno, porque se lo convoca el actual alcalde, tiene unos límites de fecha, pero es él quien lo Es convoca. automático. ¿Ya es automático? Sí, el pleno es Desde automático. que presentan ellos Sí. la moción, ya Sí, tienen la ley una fecha. la ley lo fija automáticamente. ¿Y qué pone? ¿El tope entonces? No. Pone el día y la hora. 19 de junio. Sí, creo que el 19, a las 10 o a las 12. Pero lo pone la ley. Bien, pues entonces será el 19. Estos concejales que se han unido
ya tienen la experiencia, de hecho están gobernando, porque la primera vez creo también que pasa en Fuerteventura, con un grupo de gobierno lo configuraban prácticamente todas las fuerzas que sacaron representación, o casi todas estaban dentro del grupo de gobierno, o se le llegó a ofrecer a todas, no sé cómo fue, porque algo recuerdo del principio de esta... Menos el PP. ¿no? El PP fue el único... Estaba fuera el PP, igual que la legislatura anterior, si no me equivoco. Pero posiblemente porque así lo decidió el propio PP, porque creo que hubo un crecimiento para todas las fuerzas políticas, creo recordar, vamos. Pero de todas maneras, el municipio está muy mal. Está de pena, entonces era urgente cambiar, pero cambiar no los concejales que lo tienen de pena, porque son ellos los que estaban gobernando, o sea, ellos la pena ahora la van a cambiar. De hecho, el de Contigo dijo que en el castillo estaba tan abandonado que él va a solucionar el peor de los problemas que tenía el castillo, y de que gracias a este nuevo acuerdo van a tener unas luces de Navidades fantásticas este año. Ah, qué maravilla. O sea, la verdad que el castillo debe estar de enhorabuena, ¿no? La gente del castillo habrán tirado voladores y todo cuando... Palmas con las orejas. Prensa, ¿no? Yo creo que sí, porque el gran problema del castillo eran las luces de Navidad, y este año van a ser geniales. Y no sé qué otra cosa escuché de la rueda de prensa, porque la escuché al completo, ¿no? Y realmente, como decías tú, Steffi, presentar una moción de censura a falta, ya no ni siquiera de un año, porque son 11 meses lo que viene quedando en este momento, y diciendo en la propia rueda de prensa que esto no es para un año, sino que va a ser para la siguiente, yo me quedé con la duda, ¿se presentarán todos en una plataforma juntos? ¿La gente votará entonces solo una papeleta? ¿O cada uno se presentará por su partido político de manera individual? ¿Quién pedirá el voto para quién? ¿A quién criticarán de los 4 partidos que se presentan? Porque tendré que convencer yo al electorado que me vote, ¿no? A no ser que vayan juntos en una única plataforma, ¿no? Que eso seguro que no. O sea, eso es algo que lo descartamos ya. En definitiva, yo creo que lo que está pasando es lo que pasa siempre. El interés de que entres tú para ponerme yo, y de que de alguna manera pues vamos a hacer pagar una factura que igual viene de hace tiempo, y de que se nos está agotando la legislatura, y si no lo hago ahora pues ya no lo hago, y en la siguiente igual resulta que quien está gobernando va a sacar aún mayoría de votos de la que ya tiene, y entonces ¿a dónde me voy a quedar yo? Porque ustedes imagínense una cosa, estas 4 formaciones políticas que nos han dicho en la rueda de prensa que van a ir juntos en la siguiente legislatura del 2027 en adelante, algunos saca demasiados votos y otros no saca tanto, ya no es necesario. Entonces, carajo, que lo que nos han dicho ahora será cierto, no será cierto, o sea que... En política nada se sabe, Santiago, tú lo sabes que... 11 meses de decir que todo es muy bonito. De hecho, allí se le llegó a hacer una pregunta a uno de ellos, de Contigo, de que él había manifestado su disconformidad con uno de los que forma ahora el grupo de gobierno, y de hecho había pedido que se le cesara. ¿Con quien hará alcalde ahora, Juan Cabrera? Sí, ahora se dieron la mano y ahora se llevan bien, porque era otro. No sé si dijo Pedro Sánchez, nada. Porque como es culpable de todo lo que pasa. No, creo que dijo de otra persona, ¿no? P.S. Ah, sí. ¿Quién será? Que en definitiva... Pablo Salgado. En definitiva... No sé lo que va a pensar el ciudadano de Antigua, pero realmente creo que se han columpiado. Total. Ángel Mario. Bueno, pues lo primero es decir, como Steffi, ¿no? Que, oye, que esto se incluye en la ley, que si tienes mayoría para presentar una moción de censura es lo que se te permite. En este caso se dan los números y ellos la han presentado legalmente, ¿no? En política estamos acostumbrados a ver que todo es justificable, ¿no? Todo se puede justificar, y en este caso pues justifican pues la moción de censura, como bien decía Gallero, pues el concejal Giuseppe Signorino de Contigo decía hace pocos meses, una semana, un mes y pico, pedía al alcalde Matías Peña que cesara de todas sus áreas al señor Juan Cabrera, porque Juan Cabrera es el responsable actualmente, entre otras áreas, de obras y servicios. Y una de las cosas que se ha estado quejando Giuseppe es que está muy sucio el castillo,
y que hay muchos que no se ejecutan obras, que yo difiero porque el ayuntamiento en estos últimos años ha invertido 1 millonada en las calles del Castillo. Y desde luego falta de obras no tiene otra falta de servicios, pero sobre todo lo que se achacaba allí, y que incluso Giuseppe a través de las redes sociales y siempre ha manifestado esto, de la falta de limpieza y necesidades que tiene el Castillo, y por eso pedía que se cesara a Juan Cabrera, al que hoy quiere ser alcalde. Entonces lo que se justifica es que, bueno, pues no se había dado cuenta realmente dónde estaba el problema, y que por el Castillo hace lo que haga falta. Ahí lo tiene. Después, ahí está el titular. AMF libra una guerra sucia contra mí, capitaneada por Juan Cabrera. Eso es de diciembre del año 2025. Pues fíjense, o sea, hace pocos meses, pero eso lo he ido repitiendo, ¿no? Entonces, otra de las cosas en las que se está quejando no solo ellos, sino una determinada asociación de empresarios del Castillo, era del tema de la falta de seguridad. Pero es que la seguridad ciudadana no es responsabilidad del Ayuntamiento de Antigua ni de la Policía Local de Antigua. La seguridad ciudadana es responsabilidad de la Guardia Civil, que es una competencia directa del Estado. Por lo tanto, tampoco se justifica en esta parte, ¿no?, el tema de la seguridad. Si bien es cierto que, por ejemplo, Coalición Canaria en un principio no quería entrar a este pacto de gobierno, entró por un pacto que se hizo con Coalición Canaria que incluía también, tengo entendido, que el Cabildo de Fuerteventura, pues estaba fuera, y sus razones tendrá evidentemente para cambiar el gobierno después de haber estado y manifestar pues por las razones por las que se lleva fuera del gobierno, ¿no? Y luego el Partido Popular pues no ha formado parte de este gobierno. Entonces, ¿se puede justificar todo? Sí. Esto de que Juan Cabrera sea el alcalde, como allí manifestaba, curiosamente, el que arrancaba la rueda de prensa no era Juan Cabrera, sino era el portavoz David de Coalición Canaria, es el que explicaba todo. Yo me quedé sorprendido también cuando veo la rueda de prensa que el que empieza a explicar esto es el portavoz de Coalición Canaria y no del que presenta la moción de censura. Y bueno, pues aquí se ve que hay partidos políticos que no han aprendido nada después de las últimas mandatos, que fue el mandato anterior, y hacen alcalde a Juan Cabrera de AMF. O sea, ya vimos en el anterior mandato donde se juntaba Coalición Canaria y Partido Popular para hacer mociones de censura y poner en la presidencia de la institución a un miembro de AMF, siendo de las fuerzas minoritarias, ¿no? Si luego, antes de acabar el mandato, acaban en la calle, pues que tampoco se extrañen, ¿no? Y lo que vemos es que AMF pues llega una vez más a las instituciones, lamentablemente apoyado por fuerzas mayoritarias, a desestabilizar y a crear pues inestabilidad en todos los sitios. Y otro punto que sí quiero decir es que me parece muy preocupante que este pacto se esté basando en la división territorial del municipio de Antigua, porque si quedó claro es que allí mayoritariamente vienen a defender lo que ellos llaman un deterioro de la parte de la costa de Antigua. Y parece que han fijado una guerra entre el interior del municipio de Antigua y la costa del municipio de Antigua. Y eso es muy, muy peligroso. Y cuando se hace un análisis político y cuando se ve que las urnas no te acompañan en los pueblos del interior, el análisis debe ser otro. No debe ser que como los del pueblo, como la gente del interior, a quien apoya mayoritariamente es a Matías Peña, tenemos que olvidarnos de la gente del interior y entonces vamos a intentar pescar, como usa mucho el calificativo AMF, sobre todo pescar en la costa, porque son el electorado que mayoritariamente no está votando a Matías Peña. Yo creo que el análisis debería ser por qué la gente del interior no le vota tradicionalmente a esos partidos políticos. Y no, como no me votan, mejor me olvido de ellos e intento ir a por el voto de la costa de Antigua. Y entonces se está creando ahí una situación que es muy complicada de intentar dividir a un municipio como es Antigua,
separando entre la costa y el interior. Eso pasó, por ejemplo, lo de la rueda de prensa, me refiero, en la moción de censura de Pájara. En el año 19 la empezó Blas Acosta, en la sede del Partido Socialista. Después la siguió Juan Nicolás, e incluso Pedro Armas, que fue quien la presentó, no tomó ni siquiera la palabra. Que no sé por qué. No lo sé, la verdad. Es raro, ¿no? Sí, de todas formas te digo, Juan Cabrera no había manifestado ningún tipo de problema, por lo menos no lo había manifestado públicamente de que había algo, y en principio se estaba trabajando, ¿no? Entonces, pues no lo sé, habrá que ver, porque ellos no expresaron allí que iba a haber ningún tipo de políticas de gobierno, por la razón por la que se unían. Tampoco quisieron decir el reparto de áreas que hay actualmente, ¿no? Y desde luego se unen fuerzas políticas de que la desconfianza es manifiesta públicamente de unas con otras. En un año que queda de mandato va a ser difícil ver que se pongan de acuerdo para sacar las cosas adelante, y sobre todo viendo la voracidad electoral que tienen algunos de los que forman parte de este pacto, ¿no? Que querrán vender lo que puedan de cara al próximo proceso electoral. Es simpático, sinceramente, el panorama político, sobre todo antiguo. Antes de dar la segunda turno de palabra, sí quiero comentar, digo simpático porque de verdad yo no me lo puedo creer ciertas afirmaciones, ¿no? Entre el escenario, el señorino anunció que elevará una petición formal al alcalde Matías Peña. Esta semana produciré un escrito, pediré de manera oficial que le quite la delegación a Juan Cabrera. Pospone que las competencias pasen al propio alcalde o a otro concejal, afirmando que no lo hace por interés personal, sino para la gente del pueblo y para todo el municipio. Segunda vuelta, Estefanía León. Bueno, pues todo esto al final viene a resumir que todo vale, ¿no? Voy a pedir formalmente lo que acabas de decir, y sin embargo lo hago alcalde. Entonces creo que cuando tú lo miras desde lejos, ¿no? Cuando lo miras con perspectiva, lo que ves es que al final se ríen del pueblo, se ríen además de manera reiterada porque lo hacen públicamente. Hay una famosa hemeroteca que a ti tanto te gusta, ¿no? Por supuesto, sí. Y que... Una maravilla. Y que al final estás haciendo alcalde cuando hace un mes pedía eso, que lo iba a hacer de manera formal. Entonces creo que tiene que cambiar, ¿no? Que no tenemos que ver la política como un juego, no tenemos que ver la política como una estrategia política, hay que ver la política como lo que es la forma que tienes para ayudar al pueblo, para ayudar a los ciudadanos y para mejorar, en este caso que estamos hablando de administraciones locales, para mejorar tu municipio. A partir de ahí lo demás sobra. Yo estoy segura al 100% que cuando haces tu trabajo bien y las cosas salen, no hace falta, no hay necesidad de hacer estas estrategias para que el pueblo te vote. Así que no. Hay una frase que dice: más vale ser rey de tus silencios que esclavo de tus palabras. Y antes de dar la palabra a Santiago nuevamente, quiero recordar más palabras porque, como ha dicho Steffi, me encanta la hemeroteca. Señorino sostiene que la gestión de Cabrera está generando un daño directo a la ciudadanía y perjudicando la imagen del ayuntamiento. Estamos cansados de aguantar una persona que parece que no le interesa, la única cosa que le interesa es sillones. Y ahora los alcaldes. Además, sostiene que el concejal utiliza los servicios municipales de forma discrecional y asevera que Cabrera debe tener todo bajo su mano porque piensa que, haciendo favores a derecha y a izquierda, la gente le va a dar el voto. Alcalde con 2 concejales. Giuseppe Señorino, lo ha hecho usted alcalde. Santiago Caballero, o lo hará alcalde. Bueno, pues seguro que un especialista en comunicación podría decir, creo yo, Sí. mi modesta opinión, que cuando se convocan ruedas de prensa, en este caso con mociones de censura, y de que el que van a postular como alcalde no es quien lleva la voz cantante en la rueda de prensa, quien la lleva precisamente será quien la ha promocionado, auspiciado, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Que quien va a ser el futuro alcalde, nombrado por esas fuerzas políticas, apenas participa en la rueda de prensa o incluso no llega ni a participar, quien lleva la voz cantante posiblemente sea quien propició todo. Y también el señor Señorino en la rueda de prensa nos dijo por qué su cambio de opinión y por qué apoya esta moción de censura, no solo por las luces de Navidades, es que dijo que las notas de prensa eran sesgadas
y se llevaba todo el mérito. El actual alcalde quiso insinuar, ¿no? Aunque no llegó a decir su nombre, porque algo que se hicieron todos es no mencionarlo como tal, ¿no? Evitaron decir su nombre todos, ¿no? Entonces yo creo que ya está claro, ¿no? La rueda de prensa no era del grupo de gobierno, no era de que el grupo de gobierno llevaba una actuación, que por cierto, pues, en notas de prensa creo que han habido un aluvión. Sí. De hecho, hace poco salió una donde dicen que van a tener un tanatorio, una necesidad que es imperiosa en el municipio, y seguro una demanda de todos los vecinos, y lo van a tener. ¿Qué va a pasar? Evidentemente que a lo largo de este año todo lo que está planificado, todo lo que está avanzando, continuará avanzando, a no ser que ellos le pongan piedras en el camino, que también puede pasar. Pero si no, habrá algo, ¿no? Habrá algo que parezca que justifica que este grupo nuevo de gobierno está trabajando, porque evidentemente la administración seguirá avanzando, ¿no? Y avanzará con lo que ya está planificado, trabajado y en marcha, ¿no? Podrán poner cosas en marcha, evidentemente, pero no van a poder sacarlas adelante en 11 meses. Y otra de las cosas que yo creo que en este caso les motiva es que los números, sus propios números, ¿no? Les habrá dicho de que en las próximas elecciones no lo van a tener nada fácil. Y cuando el actual alcalde parece ser que en su momento llegó a manifestar que igual no volvía a presentarse y que de último se estaba planteando poder presentarse, ahí fue donde saltó todas las alarmas en todos los grupos políticos que se presentan en Antigua, ¿no? O sea, que veían un camino diferente sin él, pero con él el camino no está tan iluminado, ¿no? Y yo creo que eso les ha motivado a esto. Ángel Mario. Bueno, yo, como dije antes, solo esperaba que las organizaciones políticas con más asentamiento hubiesen aprendido algo, pero yo sí quiero dejar claro que si todavía parece ser que no les consta, no lo ven, que AMF en Fuerteventura representa la podredumbre política en la isla de Fuerteventura, y lo hemos visto en el mandato anterior, lo estamos viendo en este, y yo espero que esas palabras de decir que es un pacto que se hace con expectativas de futuro solo y simplemente quede en eso, ¿no? En un titular, porque AMF, lo estamos viendo en los últimos años, tiene pues 4 representantes visibles, como son Pedro Armas, Juan Cabrera, Sergio Lloret y Juan Nicolás, que hoy es presidente, mañana no lo sabemos porque es como una gincana, ¿no? Hoy es presidente, mañana no lo es. Ya lo vimos, por ejemplo, en el mandato anterior, donde criticaba en este ahora que si Matías Peña había entrado al gobierno en el Cabildo y los demás se habían quedado fuera, donde él entró también en el mandato anterior con un acta de Nueva Canarias al Cabildo de Fuerteventura, se transfugaba con el acta de Nueva Canarias, porque primero había sido, en el mandato anterior había sido de AMF, Juan Cabrera. Luego por desavenencia, porque decía que no le ponían la suficiente atención que se merecía, porque Juan Nicolás, porque lo dijo públicamente, se echó fuera de AMF y se incorporó a Nueva Canarias. Cogió el acta de Nueva Canarias en el Cabildo y cuando se le dijo que no entrara, participara en el gobierno, pues desoyó las órdenes de Nueva Canarias y se fue con el acta de Nueva Canarias y se dio de baja del partido en Nueva Canarias y se volvió otra vez a AMF. O sea, este es el percal que tenemos en la isla de Fuerteventura, ¿no? Y esto es AMF, y por eso lo digo con mayúsculas: podredumbre política en la isla de Fuerteventura, no las personas, sino la forma de proceder políticamente hablando, ¿no? Y a esto parece ser que no es el espíritu inicial con el que entiendo que empezó en su día AMP, Asamblea Municipal de Pájara, y posteriormente AMF, pero esto es en lo que ha derivado, ¿no? Por eso vemos cómo intentan parasitar otras formaciones políticas como es Fuerteventura Avanza e intentar volver a llegar a acuerdos con Nueva Canarias, ¿no? Y si los partidos políticos siguen dándole esta cobertura a MF, las frutas podridas hay que quitarlas del cesto, ¿no? Y de echárselas a los cochinos o a las gallinas. Yo se las echaría a las mías, que les encanta. A Cloti, por ejemplo, estaría muy encantado. Entonces, si no nos damos cuenta de esto, volveremos a tener inestabilidad en las
las instituciones en el próximo mandato, ¿no? Yo creo que este tipo de políticas sobran en la isla de Fuerteventura, son el partido que está creando la inestabilidad, y por eso yo entiendo como sale portavoces del Partido Socialista en Pájara, como Raimundo da Costa, Alexis Alonso en Pájara, diciendo que con esta gente no pactarán jamás, ¿no? Y es que es comprensible. Y si se olvidan del pasado, pues como dice esa frase, pues tendemos a repetir la historia. Y somos de memoria muy corta, y que todo no es llegar a la política por el llegar, ¿no? Hay que calcular bien. Pero iba a decir una frase, pero puede quedar ofensiva, no la voy a decir, pero desde luego que si le das un arma como es el poder hacer decretos de nombramiento y de cese a este tipo de personas, pues luego no hay que extrañarse de que hayan damnificados en la vida política y en la vida social, ¿no? Lo bueno es que a quien va a ostentar la alcaldía ahora, que es AMF, porque esto no es un pacto de Juan Cabrera, o sea, Juan Cabrera pues representa ahora mismo esto, no, esto ha sido un pacto de AMF, que el pacto inicialmente lo hizo Matías Peña con AMF, y es AMF el que ha roto esto para quitarle la alcaldía a Matías Peña, ¿no? Y esto pues lo hace en la figura de Juan Cabrera. No hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, ¿no? En este caso pues parece ser que va a ser para un año, y como digo, no sabemos cómo en principio va a empezar. Todavía hay que llegar a ese día 19 y ver las manos levantadas, ¿no? Pero es previsible como sí que va a acabar, ¿no? Y a partir de ahí pues solo desear la mayor de las suertes a los vecinos del municipio de Antigua, porque les espera un mandato nuevo de inestabilidad política y de unos socios que se han sentado por un interés, en algunos de ellos, como el de Giuseppe, pues muy personal, y que ha llegado a la política. Es lamentable que un extranjero que llega, bueno, no haya habido otros, pero que llegue a Antigua a crear estabilidad y esta división entre la población del municipio, pues les deseo la mayor de las suertes y que le dure poco y poco más. Incluso a los televidentes y radiovidentes los visito a bucear en la hemeroteca, porque esta emisora, esta casa, en la legislatura 23, en las elecciones, entrevistó mucho también a Contigo Antigua y criticaba eso, el tema de las mociones de censura, y ahora es partícipe en una de ellas. No sé si quieres hacer una sesión de rumorología o no, o si sabes algo de la reunión supuesta que iba a tener o tenía la semana anterior. La rumorología es pues que AMF pues se reunía con los socios de la coalición recientemente para dar una respuesta a Nueva Canarias después de las peticiones de Nueva Canarias en las que pedía que el Parlamento debía ser para Nueva Canarias. En esa coalición, si Nueva Canarias se incorporaba al pacto con AMF, Fuerteventura Avanza y Juntos por Pájara, la coalición Peña Armas ha hecho valer el espíritu que inicialmente sentaba a esta coalición, que es defender los intereses de Fuerteventura desde Fuerteventura y con los partidos de Fuerteventura, y se ha negado rotundamente a que el Parlamento recaiga en las manos de Nueva Canarias. En principio AMF ha entrado por el aro y se le ha manifestado a Nueva Canarias que si quieren entrar a esta coalición, entren sin condiciones. Yo lo que creo es que Nueva Canarias va a aceptar esta condición, pero creo que van a intentar entrar como un caballo de Troya, estar dentro, y cuando estén dentro intentar dinamitar y hacerse con la cabeza al Parlamento, que es lo que siempre han estado buscando. Creo que Fuerteventura Avanza evidentemente se va a salir de ahí, y es lo mejor que hace, porque como decía antes, el que se acerca a una fruta podrida puede acabar pudriéndose, ¿no? Y entonces es mejor, en mi opinión, que queden solos entre AMF y Nueva Canarias, y que bueno, que ya Dios proveerá y el electorado dará su opinión. Dios los cría y ellos se juntan. Hay una frase también por ahí, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones a tratar, antes de ir terminando y brevemente, es el tema de la visita del Papa a Canarias. Han suspendido también las clases en Gran Canaria, en Tenerife. No sabemos si por el tema del transporte o por qué ha podido ser, pero ha pasado. La pregunta es, ¿fe
o dinero, o las arcas, para las arcas se llenen, o se llene el espíritu de las personas, que yo espero que sea por fe y por, de verdad, por espiritualidad. Empieza este tema y último, Ángel Mario. Bueno, pues creo que vamos a tener a P.S. Pedro Sánchez por aquí, por Canarias, con la visita del Papa. Bueno, es que para abreviar, porque con los que a poco tiempo yo estaba intentando abreviar, ¿no? Entonces, va a estar por aquí visitándolo. Oye, yo soy Ángel Mario A.M. R, de Rodríguez, no de Rajoy. Uy, mira, No. Oye, ahora está más difícil, ¿eh? Oye, antes era M. Rajoy, estaba más fácil, pero ahora con P.S. está complicada la cosa, ¿eh? Un insecticida que se llamaba Z. No, ese no era Zapatero. Era Zapatero. Sí. Bueno, la visita del Papa, pues yo creo que es de agradecer, sobre todo a las personas que tienen fe y devoción en la figura de la Iglesia. Yo en la figura de la Iglesia no tengo fe ni devoción ni creencia. Creo en muchas personas que forman parte de la Iglesia y que prestan una labor increíblemente y necesariamente a la sociedad mundial, esas personas que sí que están en la Iglesia. No creo en la figura, por supuesto, del Papa, no creo en esa figura estructural y de riqueza de la Iglesia, ¿no? Pero sí creo en la labor que hacen aquellas personas que le siguen. Por lo tanto, me alegro mucho de que la figura del Papa esté en Canarias, porque para estas personas es un aliento que venga aquí, y hay mucha devoción, y sin duda se ve que se acercan procesos electorales, porque si no, no veríamos a B.S. venir a Canarias, ¿no? Porque sentado en un gobierno donde ha habido comunistas que son de todo menos religiosos, ¿no? Que son, por lo general suelen ir en contra de la Iglesia, ¿no? Les gustaba a algunos, no a este gobierno, pero a algunos les gustaba quemar iglesias, y si pudieran quemar curas también. Pero bueno, es bueno que estén en Canarias, que vaya a haber realidades en las que el gobierno de España actual ha mirado para hacia el otro lado con el tema de la inmigración, que va a visitar el municipio de Mogán, va a visitar la zona de la vergüenza española con respecto a estas personas que vienen buscando una mejor vida y fueron hacinados en un puerto que prácticamente no cabían en él, que hasta las ratas se tuvieron que ir porque no cabían de tantos inmigrantes que habían allí. Y me alegra que venga a conocer esa realidad también y su paso, y que puede venir en más ocasiones. Lamentablemente, con la agenda que tiene esta figura mundial, es difícil volverlo a ver por aquí, pero que se agradece su visita y que sirva para buscar aliento y seguir impulso a estas personas que realmente creen en su figura y por lo que representa, ¿no? Que venga una y mil veces más. Yo encantado de que venga, igual que venga la figura de los Reyes de España. Santiago Gallero. Bueno, igual es que P.S. Sí. Está ocupando el sitio del representante del Hierro, que parece ser que nadie lo ha invitado. ¿Al del Hierro? ¿Quién es el del Hierro? Pues el señor que lleva el Cabildo del Hierro se está quejando de que no lo han invitado y que no va a estar en la recepción al Papa, ¿no? Que me parece también bastante fuerte, ¿no? De que no esté representado. Sí, es curioso, no lo había oído, es curioso, sí. Que no esté representado con su representante. Alpidio Armas. Me parece fuerte, ¿no? Hola, ¿quién está en la comer? Ya que tú... Así miro, hombre. Entonces del Hierro. Porque había escuchado. ¿Qué es del PSOE? Pues fíjate, encima de eso, el pobre hombre tiene que dejarle el sitio a Pedro Sánchez. Es tremendo, de verdad. Bueno, creo que la visita al Papa es histórica, ¿no? Por mucho que seamos o no católicos, ¿no? De hecho, hay un movimiento social que se mueve a donde quiera que el Papa vaya a visitar, ¿no? Hay creyentes que acuden a los lugares donde él va, ¿no? Sea el Papa que sea, porque ha habido papas que tienen todavía mayor aceptación o llegan mejor a la ciudadanía que porque la verdad que lo que es notas de prensa o estar en la prensa está menos, ¿no? De lo que han estado, por ejemplo, Francisco, que fue al que sustituyó, ¿no? Y que por cierto no vino, ¿no? Francisco no llegó. No, esta es la primera vez que viene un papa a Canarias, ¿no? Eso que siendo de habla hispana y con todo lo que atraía
el movimiento social que movía nunca vino a Canarias, ¿no? Incluso creo que ni siquiera llegó a venir a España, ¿no, Francisco? Pero bueno, creo que los católicos estarán de enhorabuena. Eso trae unas dificultades. Es como si hubiera venido el señor Trump, ¿no? Que estaría, pues, la gente que le sigue y que le ríe sus gracias, pues estarían contentos de tenerlo aquí, y los demás pues igual no. Pero hay que tener calles cortadas, accesos a los lugares donde va a estar el Papa restringidos, ¿no? Y eso va a hacer que la población tenga ese día en concreto por unos problemas de movilidad, incluso de acudir al trabajo, que es lo que se decía, incluso con las clases, ¿no? Que se suspendían las clases porque era muy difícil poder también acceder a los colegios que estuvieran en las zonas donde iba a estar la comitiva, y bueno, en definitiva genera un pequeño problema o gran problema a los lugares donde va a visitar, pero es algo que no se puede evitar, ¿no? Bueno, es una figura conflictiva desde el punto de vista de la seguridad. Entonces es normal que se tenga. Quizás es inevitable, ¿no? Sí, es algo que es así. Que sucede, ¿no? Estefanía León, para ir yendo al cierre. Bueno, pues a ver, creo que la visita del Papa es todo un acto, es decir, es un honor que el Papa visite las islas. Como dice Ángel Mario, es la primera vez que viene. Entonces que venga, que además pase por Tenerife, que pase por Gran Canaria, es algo bastante bueno, que al final está poniendo a las Islas Canarias en el mapa, ¿no? En el mapa real, no en el cuadrito que nos ponen en la tele cuando ponen el tiempo. Entonces creo que al llueve, ¿no te moja? Bueno. Ana, hay que murarlo por el agua. Ponen una línea, no ponen un paraguas. Bueno. Que al final eso creo que es una cosa muy buena. Creo que al final lo que ha pasado con el presidente del Cabildo del Hierro, pues supongo que habrá sido algún traspapel, que no se le han invitado y demás. Y creo que al final a nivel seguridad, a nivel protocolo, será muy complicado, ¿no? Por eso piden que los niños no vayan, se suspenden las clases tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Yo también escuché que se va a promover a las empresas que hagan teletrabajo, todas aquellas empresas que puedan, y que pues intentar pues hacer todo lo posible para que no haya tanto movimiento, porque además hay un fuerte movimiento de las islas no capitalinas hacia la visita del Papa. Es decir, en todas las islas tienen visitas concertadas, tienen agencias de viaje con las que han hablado para coordinar esas visitas, y que la gente que esté en unas islas menores pueda también ir a la visita del Papa. Entonces creo que va a ser que Tenerife y Gran Canaria en esos días va a ser bastante caótico. Yo, si viviera allí, intentaría no salir de casa, pero también creo que a todas esas personas que tienen fe y que creen no solamente en Dios, sino en la figura de la Iglesia, en la figura del Papa, van a ir con unas ganas y con una emoción terrible, porque además he tenido la suerte de conocer a algunas que van a ir y que están emocionadas de poder ver al Papa, aunque sea de lejos. Y el protocolo de seguridad que lo poco que conozco, en Tenerife sobre todo, dicen que la autovía la van a cerrar al tráfico para que el coche del Papa pueda pasar, el coche con el Papa. No, con los atascos que hay no me extraña. Pero se prevé que vayan a cortar los dos carriles. Sí, es decir, los dos carriles no, las dos direcciones. Como vayan los apuntados. Las dos direcciones. En vez de en papamóvil tiene que ir en papaéreo, en papadrón. Entonces creo que al final es una muy buena noticia, creo que es un gran acto, creo que eso, que venga de las dos islas, está muy bien, y creo que al final va a ser un hecho histórico, ¿no? En los libros de historia de dentro de 10, 15, 20 años aparecerá la visita del Papa en Canarias. Bueno, pues le tengo una buena noticia. Espera, yo iba a terminar. Perdón. No, termine usted, termínela. Sí, la voy a terminar. La parte de que los niños, desde luego, muchos devotos van a ganar, porque decir, oye, pues no hay clase este día, gracias a que viene el Papa, estos niños dirán, gracias a Dios. Gracias a Dios.
Gracias a Dios, irán más contentos a hacer la comunión. Y yo decir una cosa que solo para publicidad, pero bueno, David me la va a permitir. ¿De digital? No, de digital. Pero esta se la cobra. No, esta se la cobra. Estamos en negociación. Muy bien, muy bien. No, decir que, por ejemplo, a mí me gusta marcar la casilla de la iglesia, y lo vuelvo e insisto, no es por lo que gane la iglesia como institución, sino porque le sirve dinero para estas personas que colaboran y ayudan a los más desfavorecidos. Pues yo soy uno de los que marca la casilla de la iglesia y les animo desde aquí a que marquen la casilla de la iglesia, que no es un dinero que pierde, sino que tienen que donar al fin y al cabo, y ayuda a que otras personas ayuden a los demás. Bueno, como comentaba, les dije antes que era la penúltima, pero va a ser la antepenúltima. ¿Por qué? Porque el día 19 es la moción de censura en Antiguo y me gustaría poder hablar de ello el día 22, así que los emplazo, si les parece bien. Y hablamos en la última tertulia, será el día 22 en vez del día 15. El día 22 será la última. Será la última temporada. De la temporada. A planificar. Hay que volver. Qué regalazo. Ángel Mario, Estefanía León, gracias por venir a participar. Gracias, de verdad. Gracias. Y para Carlos, porque hoy no ha podido estar con nosotros, pero. Sí, es una pena porque, como es uno de los de contigo, a ver si nos hubiese explicado. Estaba aquí. Contigo, ya no está. ¿Ya no está? No, lo dijo en la última tertulia que ya no estaba. Está con otro. Se fue. Los tenía en cintura. Eso sí. Hombre. Los tenía en cintura. Nosotros sí. Con nosotros. Conmigo. Contigo. En la formación. Los tenía en cintura, se fue y ya se desbocaron. Para que tú veas. Señores, lo dicho, el martes más y mejor. Hasta entonces, sé feliz que gratis. Chau, chau. Pescado. Los quiero mucho.